A nivel general, el satanismo puede verse como el proceso mediante el cual uno mismo se convierte en un individuo integrado y llegando a ser uno mismo y alcanzando la capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Se trata de un proceso que requiere el crecimiento de la voluntad y el desarrollo de diferentes capacidades intelectuales y cognitivas. Este proceso es especialmente relevante y visible a aquellos que empiezan su práctica, momento en que la persona se hace capaz de generar su propia identidad, diferenciándose y empezando a reconocer a sí mismo como un ente propio, único y con autopropiedad. En concordancia con lo anterior, Carl Gustav Jung, que fue una de las bases del constructo filosófico que llamamos el satanismo, elaboró una de las que serían las bases de su psicología analítica, el concepto de proceso de individuación. Para Jung, el término individuación se concibe como un proceso de diferenciación, constitución y particularización de la propia esencia, de tal manera que el sujeto pueda descubrir quién es y permite desarrollar la personalidad. Se identifica también como la autorrealización, siendo parte de un proceso natural, instinto hacia la propia maduración. Jung proponía que estamos ante un proceso en que aparecían conflictos entre diversos opuestos en la persona, ligados a la oposición consciente e inconsciente y a la individualidad colectiva. La base de todo este proceso es el ego, a partir del cual iremos avanzando en la comprensión de los aspectos hasta este momento negados y poco a poco aceptándolos, integrándolos. Los contenidos a desarrollar e integrar van a ser cada vez más complejos para avanzar en este proceso. Es necesario ser capaz de identificar y vincular e integrar los opuestos sin identificarse con ellos, diferenciándolos del yo. En este sentido, van a ir integrando en primer lugar los aspectos personales, individuales, trabajándose las experiencias emocionales reprimidas, inicialmente en la consideración de su inadecuación o conflictividad o la vivencia de traumas, para posteriormente integrar también elementos propios inconscientes del inconsciente colectivo, añadiéndolo al desarrollo, a la elaboración de los arquetipos heredados culturalmente. Asimismo, también se irán desarrollando e integrando los diferentes procesos básicos que configuran la personalidad. El proceso de individuación, desde la perspectiva junguiana, transcurre a lo largo de una serie de 4 fases, a través de las cuales el sujeto va primero completando sus aspectos conscientes, inconscientes, y poco a poco irá integrando los opuestos. Estamos hablando persona y sombra, consciente e inconsciente, hasta conseguir llegar a la mismidad de la persona. Es decir, ser uno mismo, un individuo totalmente integrado, si bien en principio son 4 y existen numerosas interpretaciones y maneras de dividirlas, incluso dentro de la teoría junguiana, pero en todas ellas se tienen en cuenta las siguientes. La primera, despojarse de uno mismo y primer acercamiento al inconsciente. El inicio del proceso de individuación se da en el momento en que empieza a aparecer la conciencia, de que la propia conciencia no es la totalidad del ser. Se empieza a ser consciente de la existencia de impulsos, de deseos, de contenido psíquico no expresado ni directamente observable. El sujeto se da cuenta de que existe una gran parte de sí que ha sido ignorada por sí mismo y va a intentar empezar a aproximarse a su comprensión, dado que ha llegado un momento en que su desarrollo la ha hecho ser dicha necesidad. 2. El encuentro con la sombra nacida de la conciencia de que existe algo más en el propio ser. Lo primero se detecta es que existe no solo una parte consciente, sino también una inconsciente
y un conjunto de aspectos que negamos a considerarlas negativas y que además solemos proyectar en los demás como un mecanismo de compensación. En otras palabras, empezamos a ser conscientes de la existencia de la dualidad de la persona, de lo que somos conscientes y que nos hace sentir seres individuales, que se relaciona con el mundo exterior y la sombra, la parte oculta e inconsciente de la persona. Una vez empieza a ser consciente de la existencia de la sombra, va a hacer falta empezar a valorarla sin juzgarla. Nuestros deseos, impulsos inconscientes tienen un gran valor pese a que algunos sean socialmente mal vistos. Se trata de integrar los elementos negados de la personalidad. No se trata de ceder a los impulsos, aclaro. De hecho, la represión es vista por Jung como algo que en cierto modo permite el nacimiento de la conciencia. Pero sí aceptar la sombra como parte de nuestra naturaleza. 3. Encuentro con el animus. El tercer gran paso del proceso de individuación se da en relación a los arquetipos sexuales. Hasta el momento el niño ha ido integrando aspectos propios, pero ahora deberá empezar a integrar elementos arquetípicos provenientes de la herencia cultural que forman parte de su personalidad y de la colectividad, y que hasta entonces habían sido negados por la persona. Concretamente, en esta etapa el sujeto empieza a integrar la polaridad masculina o femenina. De este proceso implica la integración al propio ser, además del arquetipo identificado con el propio sexo. La parte de su ser tradicionalmente identificada con el sexo contrario, apareciendo una vinculación con ella. Es decir, el hombre debe de integrar el arquetipo ánima o femenino, que se incorpora con elementos como la sensibilidad, el afecto, la expresión emocional. Mientras que la mujer lo hace con el animus, o arquetipo masculino, relacionado al vigor, la vitalidad, la fuerza, la razón y la sabiduría. Se trata de integrar en su totalidad el arquetipo sexual, tanto logos como eros, haciendo que medien y siendo fuente de la creatividad y la inspiración. 4. La integración del arquetipo luz. Una vez hecho lo anterior, empieza a alumbrarse las zonas oscuras y desconocidas de nuestra psique, algo que amplía nuestra conciencia de nosotros mismos en gran medida, que puede generar sensación de omnipotencia narcisista que nos hace creer superiores, pero el efecto de la realidad, haciéndonos ver que nuestras capacidades no son tan extremas, hace que se nos bajen los humos, devolviéndolo, por así dicho, la humildad. En este momento aparece la sabiduría y el descubrimiento, simbolizadas con el mago o el sabio, que da sentido a lo desconocido, a lo explorado y descubriendo pues el propio ser. 5. El final del proceso de la individuación. Conscientia, oppositorum. O a poco va apareciendo momentos en el que sí mismo aparecen unos momentos en que empieza a existir la comprensión del ser y el proceso que llega, que se culmine cuando se consigue la conciencia o integración de los opuestos, supone la adquisición de la mismidad, el fin del proceso de individuación. En este momento, el conjunto de elementos que conforman la mente se encuentran ya integrados. Lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra. Habiéndose conseguido una psique totalmente integrada, ya es el mismo consciente de los diferentes aspectos que forman parte de su ser. Y es capaz de distinguirse, separarse del mundo. El sujeto es un ser completo, individuado y poco a poco cada vez más autónomo, pudiendo incluso formar su propio sistema ético y moral. El proceso de individuación es un proceso que todo satanista atraviesa. Entendido, es el que permite a que lleguemos a ser nosotros mismos. Es de extrema importancia la configuración de la personalidad satánica. De hecho, la individuación en el satanismo es una serie de transformaciones
que tienen como objetivo lograr el punto medio de la personalidad, la adquisición de un punto intermedio que permite aproximarse al consciente y lo inconsciente. No hay que olvidar que la idea de la individuación es volverse uno mismo, integrando los diferentes aspectos de la personalidad y de la psique en un todo completo. Ello quiere decir aceptar la presencia de los diferentes rasgos de los que disponemos y valoramos, aún los reprimidos o negados a lo largo de nuestra vida. La individuación permite que seamos libres, que desarrollemos nuestra propia manera de actuar y ver el mundo, y que nos limitemos a seguir el camino marcado por nuestros procesos, que no nos limitemos a seguir el camino marcado por nuestros predecesores, permitiendo que nuestra manera de ser y ver actúa surja de manera independiente y diferenciada. En definitiva, que surja nuestra personalidad. Con ello podemos hacer un proyecto de vida coherente con quienes somos y vivir nuestra vida como individuos que somos. Este es un proceso muy importante para el satanista, la individuación, sacar nuestra mente del rebaño, buscar lo que se encuentra, lo que se encuentra en nosotros mismos, hacer conexión con nuestra sombra y, por supuesto, conocerse a uno mismo y lograr el autoconocimiento. Bueno, este es el video. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban al canal. También síganme en TikTok, en mis redes sociales, en fin. Y también, si les gustó mi contenido, pueden comprarme una cerveza. Bueno, gracias a todos por ver este video. Compártelo en tus redes sociales, dale like, activa tus notificaciones, en fin. Pero sobre todo recuerda, salve Satanás. Nos vemos en la próxima.